Hola amigos, es un gusto poder saludarlos. En esta ocasión les traigo una pintura que nació en uno de mis sueños de la semana pasada y que me doy cuenta al terminarla que tiene un profundo significado en mi psique. Como pueden apreciar, le di primero una base con pintura en aerosol en negro mate y color dorado, y sobre de esa base la demás pintura está hecha al óleo. Pero antes de continuar, quiero mandar un gran saludo para mis nuevas amigas Cristina y Teresita, cuya amistad ha tenido un gran impacto en mi vida. Muchísimas gracias. Pinté un árbol que para mí representa las raíces del ser humano que se sujetan a la tierra. Me refiero sujetos a las cosas materiales. Aquí el agua, además de ser un símbolo de vida, también es un símbolo de transición. De manera que la flor de loto representa nuestra forma espiritual, brillante y luminoso como debería ser un alma. Todo sobre un fondo oscuro que simboliza las contingencias de la vida, pero con un punto luminoso porque nada es completamente oscuro, siempre hay luz en el camino. Y finalizo mi pintura dibujando una luna con un lápiz dorado. Por alguna razón, las lunas y las esferas están presentes en la mayoría de mis obras. Adicional a esto, he escrito una historia que representa una de las cosas en las que yo creo. Para mí, el amor, además de ser un sentimiento abstracto, es un sentimiento de pertenencia, no de posesión, de manera que se busca el bien para aquello que se ama y no para uno mismo. Escúchenla por favor y disfrútenla. Era el día en que iniciaba la primavera y los duraznos y los cerezos silvestres se encontraban llenos de flores. A lo lejos, campos de amapolas teñían de rojo las faldas de las montañas. Lirios multicolores que abrían sus pétalos al sol decoraban el lago que se encontraba junto a la cabaña de la princesa Yen, en cuyas paredes y ventanas crecían orquídeas de diferentes formas y colores. La princesa Yen no era una princesa que viviera en un castillo rodeada de servidumbre. No, al contrario, vivía en una humilde cabaña en el bosque cerca de un lago cristalino. No era muy alta, de cabello largo y oscuro, con unos grandes y hermosos ojos cafés que lo hacían a uno perderse en su mirada laberíntica, con unas manos pequeñas y delicadas y unos pies tan perfectos que parecían llevarla volando cuando caminaba sobre el pasto del campo. La princesa Yen tenía un solo sirviente, se llamaba Qin. Él tampoco era muy alto, de estatura promedio y de constitución física también regular, ni muy fuerte ni muy delgado. Él se encargaba de cortar la leña para la chimenea y para la cocina, preparaba la comida y el baño perfumado para su princesa, encargándose también de todos los demás trabajos de la pequeña cabaña. No obstante, a pesar de estar ocupado todo el día, de vez en cuando se daba tiempo para hacer retratos de su princesa, pues tenía la habilidad de pintar. Él pintaba su esencia, su alma, el brillo de su aura. La veía como una reluciente estrella colgada en el cielo o un loto precioso que brillaba en el firmamento. Ella era su musa, su inspiración, y cuando la pintaba sentía que dejaba pequeños fragmentos de su propia alma en sus pinturas. Y como dije en un principio, era el primer día de primavera, las aves cantaban en las ramas de los árboles y las mariposas revoloteaban entre las flores. King entró por un momento a la cabaña para preparar una bebida refrescante para la princesa, compuesta de limón, miel y chía, mientras ella refrescaba sus pies de loto en las aguas cristalinas del pequeño lago. Pero, por desgracia, la oscuridad a veces está esperándonos escondida entre las sombras cercanas. En ese instante, King oyó el grito de dolor de la princesa, y saliendo estrepitosamente de la cabaña, la encontró derribada sobre el pasto. La princesa Yen había sido mordida por una serpiente venenosa que huía rápidamente perdiéndose en la profundidad de las aguas del lago. Por un momento, King no supo qué hacer y se quedó impávido mirando la escena que se presentaba ante sus ojos.
No podía creerlo. Ella, que era una princesa de luz, estaba tirada en el pasto, ahí, herida. Después de unos breves segundos reaccionó y corrió hacia ella tomándola delicadamente entre sus brazos. La llevó rápidamente hacia la parte trasera de la cabaña y la acomodó con mucho cuidado en su potro de acero, frente a él, para poder sostenerla mientras manejaba. Y sin perder el control se dirigió hacia las montañas. Ahí, en medio del bosque, vivía una sabia mujer druida que practicaba la magia natural y que King esperaba que curara a la princesa Yen. Cuando King montaba su potro de acero, se convertían en uno, y entonces no había camino que, por difícil que fuera, lograra detenerlos. Ágilmente rodaron por la ladera de la montaña cuesta arriba, brincando entre piedras y troncos caídos con gran facilidad. El camino en realidad no era muy accidentado o no lo era para ellos, quienes ascendían rápidamente llevando a la princesa rumbo a su salvación. Finalmente llegaron a una pequeña casa que se encontraba en una terraza ubicada en lo alto de la montaña, rodeada de flores, plantas medicinales y especias que le daban un aspecto mágico. Ágilmente King desmontó, llevando en brazos a la princesa que se hallaba desfallecida hasta la puerta de la casa. Pero antes de tocar, la puerta comenzó a abrirse. Apareció entonces una mujer de figura delgada y alta. Vestía con una túnica blanca que le llegaba hasta el suelo, pero que no llegaba a cubrir sus pies calzados con sandalias. Tenía el cabello largo y su mirada transmitía tranquilidad. King se inclinó en señal de respeto y mirando hacia el suelo, pronunció las siguientes palabras. Sabia señora Krista, he traído a la princesa Yen, que ha sido mordida por una serpiente venenosa. Quisiera suplicarle que la salve. Ella, a su vez, contestó, pasa, los estaba esperando. Como la sabia persona que era, había escuchado del bosque que le contó del accidente de la princesa y del viaje de King hacia su morada. Él entró con la princesa en brazos, colocándola en una gran mesa que se encontraba en medio de la habitación, junto a la cual se hallaba de pie la mejor amiga de la síbila, otra poderosa hechicera druida de nombre Ter. Vestía también de blanco y tenía una larga cabellera de ébano que cubría la mitad de su espalda. Portaba un gran báculo en cuyo extremo superior colgaba una esfera transparente a manera de linterna que tenía una estrella capturada en su interior. Se quedó mirando fijamente a King, y él adivinó en su mirada que le pedía silencio y que se retirara un poco. Ambas revisaron la herida de la princesa Yen, que ya se había puesto oscura, y como un funesto erizo, comenzaba a cubrir toda su pierna. Palpaban toda la herida, y mientras lo hacían, murmuraban frases casi imperceptibles en un idioma que King no conocía, al mismo tiempo que de sus manos brotaban chispas de luces doradas que bañaban todo el miembro herido. Después tomaron unos frascos de una alacena que estaba a su lado, sacaron unas hojas con las que cubrieron la mordida de la serpiente y luego pusieron un ungüento encima para cubrirlas. Guardaron silencio un rato y se quedaron observando, como meditando. Era posible que estuvieran comunicándose telepáticamente. Transcurrieron unos minutos que para Kim fueron eternos. Las manos le sudaban, sentía la cabeza muy pesada y su corazón latía rápidamente. De repente, las dos druidas voltearon a verlo y se quedaron en silencio un instante más. En sus miradas se podía percibir tristeza y desconsuelo. La primera en hablar fue Krista, quien poniendo su mano derecha sobre el hombro izquierdo de King, le dijo, el veneno que le inyectó la serpiente es muy fuerte y ha logrado invadir todo su cuerpo. Lamento decirte que está muriendo. King alzó la vista y se la quedó mirando. No quería llorar, pues quería ser fuerte, pero una sola lágrima escapó de la comisura de su ojo derecho y rodó por su mejilla. Pero, intercedió Ter, existe una manera de salvar su alma, pues la serpiente que la mordió no pertenece a este mundo y quiere llevársela también. King volteó a verla y quiso hablar, pero las palabras no salieron de su boca. Y dirigiéndole una mirada inquisitiva, la druida Krista preguntó,
¿Estás dispuesto a recorrer el camino necesario para salvar su alma? Mira que puede ser muy peligroso, y si logras regresar, ganarás algo, pero también perderás algo. King, dando un paso al frente, les contestó: estoy dispuesto a hacer lo que ustedes me pidan. He jurado protegerla con mi vida y eso haré. Pues entonces te diremos lo que tienes que hacer, dijo Krista, pero tendrás que ser muy rápido porque no hay mucho tiempo. Ter comenzó a darle instrucciones a King. Tendría que terminar de subir la montaña para descender del lado opuesto. Ahí hallaría un hermoso valle en cuyo centro se encuentra un lago de oscuras y misteriosas aguas, sobre el cual flota un loto sagrado, de pétalos de un color rosa tan suave que son casi blancos, y con un perfume que embeleza los sentidos. Lo podrá encontrar al pie de un árbol sagrado de hojas negras y rojas que jamás deberá tocar. Para poder tomar aquel loto sagrado, deberá sumergirse en las profundas y misteriosas aguas y cortarlo de raíz lo más profundo que pueda. Pero, antes de hacerlo, deberá pedir perdón por el acto que realizará y dar gracias por el milagro que obtendrá. King escuchó con atención todas las palabras que le decían las druidas. Salió de la casa y, tomando en cuenta que tenía que ser muy rápido, montó inmediatamente en su potro de acero. Y sin decir una palabra más, arrancó inmediatamente y emprendió el ascenso del resto de la montaña. Cuando empezó a alejarse, Ter le gritó: «Tienes solo 24 horas. ¡Apresúrate!». La montaña estaba nevada y en ocasiones su caballo motorizado patinaba de manera muy peligrosa, pero King no perdía el equilibrio. De esa manera logró llegar hasta lo alto y encontrar un punto donde pudo cruzar hacia el otro lado. El descenso fue un poco más peligroso, pues la misma nieve lo volvía de esa manera. Era un camino escabroso, con profundos barrancos que amenazaban terminar de un solo golpe la travesía de King. Pero ni la nieve, ni las rocas, ni los barrancos lograban detenerlos. Dando tumbos y resbalones, logró bajar la montaña en un tiempo récord, alcanzando la orilla del lago en un lapso de 6 horas. King descendió de su motocicleta y la pagó. Le daría un descanso, pues se lo había ganado. Ahora recorrería a pie la orilla del lago buscando el loto sagrado. Las aguas quietas y oscuras parecían un espejo de obsidiana, en el cual se reflejaban las pocas nubes que aún cruzaban el firmamento. Ya era de tarde. Caminó poco más de 1 kilómetro hasta que finalmente logró ver, hacia adentro del lago a unos 15 metros, una pequeña isla que sostenía un árbol de oscura madera con hojas negras y frutos rojos, frente a el cual flotaba el loto sagrado. Parecía un diamante incrustado en la negrura de las aguas. No había otra manera de llegar a él más que nadando. Así que King se quitó el calzado, se puso un cuchillo entre los dientes que llevaba en el cinturón y sin pensarlo 2 veces se arrojó a las aguas. Eran unas aguas muy extrañas. Sentía hilos de corriente de agua fría entrecruzándose con hilos de corrientes de agua tibia, como formando un tejido. Al mismo tiempo que tenía la sensación que miles de dedos tibios lo envolvían tratando de detenerlo. Él nadó con todas sus fuerzas hasta lograr alcanzar la preciada flor. Acto seguido comenzó a palpar las raíces de la planta, las fue siguiendo hacia las profundidades y con cuchillo en mano las arrancó del fondo. Un escalofrío lo recorrió en ese instante, sintió que algo malo se avecinaba. Pronto sabría que no era lo mismo llegar hasta el loto que llevárselo de ese lugar. Regresó rápidamente a la superficie y jadeante volvió a llenar sus pulmones de aire. Entonces sintió una sombra que se le venía encima. El árbol trataba de golpearlo con sus ramas. King logró esquivar el mortal golpe y empezó a nadar hacia la orilla llevando tras de sí el loto sagrado. Entonces comenzó a sentir cómo las algas del fondo del lago y alguna especie de tentáculo trataban de enredarse entre sus piernas para detenerlo. King braceaba y pateaba furiosamente tratando de alcanzar la orilla. Con mucha dificultad logró salir del lago y sacó el loto del agua. Se puso rápidamente su calzado
y acunando el loto entre los brazos, comenzó a correr. La naturaleza entera parecía estar en contra suya. Las largas ramas de los árboles trataban de alcanzarlo, los arbustos le estorbaban, y el piso se abría en grietas delante suyo. Corrió lo más rápido que pudo, tropezando muchas veces, pero sin soltar el loto, hasta que finalmente logró llegar hasta su motocicleta que lo esperaba ya. Metió el loto en una de las alforjas y montando rápidamente arrancó, acelerando a fondo a través del campo de regreso a casa. La montaña bramaba amenazadoramente, largas raíces brotaban del piso tratando de detenerlos. Pero su potro de acero se resistía a caer y avanzaba rugiendo ferozmente. Una enorme roca pasó rodando frente a ellos que apenas si lograron esquivarla. Después, el piso bajo sus pies se elevó un par de metros trepitando fuertemente. Un par de rocas lograron alcanzarlo. Una golpeó en el tanque de combustible y la otra en el hombro derecho de King, produciéndole una herida sangrante, pero aún así los jinetes no se detenían y continuaban en su ascenso. Fueron unos minutos terribles, todo era un caos espantoso. Cuando casi llegaban a la punta de la montaña, una enorme avalancha de nieve se les vino encima y estuvo a punto de arrastrarlos a un barranco. Finalmente lograron alcanzar el lugar por donde habían cruzado y de pronto todo se detuvo. La paz y la tranquilidad volvió a reinar a su alrededor. El potro de acero, su jinete y su pasajero enfilaron entonces hacia la cabaña donde las druidas ya los esperaban. Aún estaban a tiempo, solo habían transcurrido unas 15 horas desde su partida. Las dos mujeres mágicas vieron llegar a King y esbozaron una leve sonrisa apenas perceptible. Él, sin decir nada, bajó de su montura, abrió la alforja y sacó la preciosa flor, entregándola a las druidas lleno de esperanza. Krista lo miró a los ojos y le dijo: «Me alegra que lo hayas logrado». Por su parte, Ter tomó la flor y entró a la cabaña, seguido de Krista. Pero cuando King quiso entrar, lo pararon en la puerta y le dijeron: «Espera aquí, nosotras te llamamos». King no tuvo más remedio que esperar sentado al pie de la puerta. Entonces comenzó a escucharse una suave música élfica, acompañada de unos cantos mágicos con palabras que King no comprendía. El aire se llenó del aroma del incienso y del perfume de hierbas aromáticas y especias, y las luces en el interior de la cabaña se prendían y se apagaban intermitentemente. Kim podía escuchar los latidos de su corazón golpeándole los oídos. Los minutos pasaron, ¿cuántos? No lo supo, pero llegó el momento en que todo se detuvo. Entonces la puerta se abrió y él pudo pasar. En el interior, unas llamas multicolores bailaban en la chimenea, y sobre la mesa, el cuerpo de la princesa resplandecía como la luna. El loto precioso había sido colocado en su pecho y las raíces envolvían su cuerpo. Krista se acercó a King y poniendo su mano derecha sobre el hombro izquierdo de él, le explicó: «El alma de la princesa Yen vive ahora en el loto sagrado, y así permanecerá durante un siglo, protegida por la magia de la flor, hasta que le toque nuevamente tener un cuerpo humano. Así que, por ese lado, has ganado la batalla para ella. Pero ahora tú deberás cuidarla y protegerla a través del tiempo hasta que su destino se cumpla. Los dos vivirán en la pequeña laguna que hemos creado junto a nuestra casa, desde donde nosotras los acompañaremos». Ter se acercó y le dijo: «Ahora cierra los ojos y respira profundamente». King obedeció y cerró los ojos, sintiendo cómo su cuerpo se transformaba. Se había transformado en un magnífico pez dorado, con una larga cauda y una hermosa cola. Acto seguido, sintió el abrazo del agua dulce de la laguna, donde durante los próximos 100 años cuidaría fielmente a la flor del loto sagrado, en cuyo interior vive el alma de su amada princesa Yen. Espero que hayan encontrado de su agrado tanto la pintura como la historia, que están llenas de profundo simbolismo. Y recuerda que, si mi trabajo te gustó, te agradeceré mucho que le des like, lo compartas, te suscribas y actives la campanita para que sigamos en contacto.
Por ahora es todo. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos pronto.